Hola, ¿qué tal? Soy Axel Gael y el día de hoy me encuentro realizando mi video de literatura, o en este caso mi proyecto. En esto consiste de realizar un video realizando los distintos tipos de géneros literarios que vimos durante este cuatrimestre. Así que comenzamos. El primero que tenemos es el género lírico, que fue considerado por Aristóteles como la palabra cantada. Su nombre proviene de la lira, que es un instrumento musical en el que los habitantes de la antigua Grecia acompañaban los cantos, y está caracterizado por un predominio de la función expresiva, acompañado a la misma función poética. En la misma se produce una exposición de sentimientos del yo, que no está obligado a coincidir de manera alguna con el autor. Y algunos de sus subgéneros líricos son estos, en este caso antiguos: la sátira, la oda, el himno, la elegía, la égloga, el epigrama y la sátira. Y continuamente estaré explicando tres de ellos. La primera es la sátira, que es un poema burlesco, una composición poética que contiene como objetivo la ridiculización o degradación de una persona o cosa, utilizada constantemente la burla, la ilusión y la ironía en su desarrollo. Su objetivo es dejar a la vista las debilidades de los seres humanos, su maldad y locura de las acciones reprobables. Comúnmente esta sátira no es imparcial, a la que se refiere no ve por un lado bueno o un lado malo. Es a su es equitativa, se podría decir, y comúnmente la ocupa la gente para expresar sus deficiencias que tiene, entre comillas, el gobierno ante el Estado. Continuamos con la Oda. La Oda es un poema lírico en verso. En ella preponderancia es la subjetiva del poeta, además de su individualidad para mostrar sus sentimientos o deseos más profundos. Se caracteriza por el uso de un vocabulario elevado y solemne en su tono. Refiere en general a sus grandes personalidades, lugares bellos y tópicos como recogidos de la vida, la paz y la tranquilidad. Se representa al momento de ser escrita, podría ser de manera que todos los personajes estén en un campo. Continuamos con el himno. El himno es una composición literaria, musical, poética o solemne ejecutada con el objetivo de alabar dioses, santos, sucesos determinados o personas célebres en la patria. En general, busca expresar sentimientos alegres con celebraciones y positividad. Es la expresión de un suceso tan importante como inspirador que debe ser representado a través de la música o de un texto. También se los puede definir como composiciones musicales que identifican a una nación, pueblo o colectivo, estado generalmente en formato de marcha o poema lírico. Esto está muy raro porque si bien se expresa o bien dice que expresamos sentimientos alegres, es en su caso contrario en el himno de México. Realmente lo único que destaca en el himno de México son las guerras o el patrimonio de guerra que tenemos y somos amenazados. Continuamos con el género narrativo. Ah, Presenta una historia donde intervienen diferentes personajes en un lugar y momento específico. Generalmente es contada a través de la descripción, la narración, la argumentación y la exposición. Incluye el antiguo género épico de la antigüedad. Realmente son dos, pero la sociedad lo determina como uno. ¿Por qué? No sé. Y está conformado por 8 subgéneros literarios. Y yo solo les voy a decir 4 y les voy a explicar 3. Uno es el cuento, otro es la novela, otro la leyenda y novela corta. Vamos con la novela. Que la novela es una obra literaria de gran extensión y de carácter narrativo. Está escrita en prosa y narra hechos que pueden estar basados en hechos reales o ser maneramente ficticios. Es uno de los géneros literarios más recientes, ya que no se estableció hasta el medioevo y su verdadera expansión se logró con la creación de la imprenta. Existen muchos tipos de novelas: fantástica, social, política, costumbrista, romántica, caballeresca, histórica. Por si no sabían, el medioevo es un... ¿cómo podría decirlo? Fue un movimiento en la antigua China, que de aquí surgen varios caracteres escritos. El siguiente es el cuento. El cuento es una narración corta de un acontecimiento imaginario. La cantidad de personajes es reducida y enfocada a un solo foco temático. Debe tener la intensidad necesaria para lograr retener al lector desde el inicio hasta el final. No presenta grandes descripciones sobre el espacio y el tiempo
en el que se desarrollan los sucesos debe tener un comienzo y un final. Habitualmente tenía un final moralizante, pero hoy en día su objetivo es generar una respuesta emocional en el lector. Esto es referido porque en un género que más adelante les voy a explicar, hace referencia a la fábula. Entonces sí hubo muchas controversias que se juntaban estos. Así que por ello se designó que el cuento es uno, la fábula es otra y cada uno va desarrollando sus propias características. Y por último tenemos la novela corta, perdón. Al igual que la novela es una obra literaria escrita de carácter narrativo, escrita en prosa, pero su diferencia se extiende mucho más reducida. Generalmente la novela corta tiene un desarrollo menor de los personajes e historias que se narran en ella, sin llegar a minimizar la extensión como ser tomada como un cuento. Se le conoce como novelle y es similar a long short story del idioma inglés. Ay, perdón. Continuamos con el género dramático. El género donde es pensado para ser representado en el teatro, con espectadores que toman partido y reaccionan ante lo visto y escuchado, se construyen en base al diálogo y la acción de los personajes, a través del cual se presenta un conflicto que debe resolverse. Um, este... ¿Cómo se puede decir? Perdón. Este género está desarrollado a través de un presente continuo, ya que está representado al momento que el espectador sigue viendo cómo desarrollan todo. Está conformado por la tragedia, drama, comedia y continuamente se los voy a explicar. La tragedia es uno de los subgéneros más relevantes, es una forma literaria teatral y con tono solemne donde se presentan situaciones o de conflicto a un personaje o un conjunto de ellos. Generalmente enfrenta a los personajes a causa de un error o de las características de sus personalidades. Suelen determinar en el fallecimiento, el exilio y la locura del protagonista. Presenta situaciones de dolor y sufrimiento para sus personajes. Sus protagonistas son habitualmente reyes y héroes. Existe la versión clásica, la tragedia griega, como su versión moderna. Como bien lo dice, este género va a tener que siempre sus finales van a ser trágicos de manera triste, se podría decir, ya sea que mueran o tengan alguna variante de una tragedia. Continuamos con el drama. El drama es una forma literaria donde queda representada la vida humana con sus conflictos, problemas y decisiones en cuanto a la situación personal y con el resto del mundo. Los argumentos se plantean en base a historias en las que los diferentes personajes se relacionan entre ellos a través de diálogos. Generalmente finalizan en una tragedia o un infortunio de algún tipo en redención de algunos personajes. La diferencia con la tragedia que se encuentra en los personajes representan a seres humanos que luchan contra la adversidad. Es una lucha mucho más humana. Bien, la que mencioné anteriormente podría ser más representados por héroes o seres mitológicos luchando contra monstruos. También se le conoce como pieza. El melodrama es un tipo de drama que busca la reacción emocional del público mediante situaciones de conflictos, de valores en general de tipo patético o de dramatismo muy intenso. Finalizamos con comedia de este género, y la comedia es contraria a la tragedia. Es otro de los subgéneros literarios más importantes. Muestra a los seres humanos de forma mucho peor a lo que realmente son para burlarse de ellos. Es una forma literaria y teatral cuyo objetivo es enseñar y entretener, pero además realizar una crítica individual y social. La comedia expone los límites y debilidades de la vida y a través del humor permite aceptarlos. No todas las comedias tienen el fin de provocar la risa en el lector o el espectador, sino que la obra lleve un puerto de manera positiva, la historia del protagonista y que se castigue el personaje malo. Se escribe en verso o en prosa y generalmente se encarga de temas más generales que puntuales. Y por último tenemos al género didáctico. Este busca a través de la escritura elaborada dar a conocer pensamientos de todo tipo y su finalidad de enseñar es considerar al lector a comportarse de cierta manera. El objetivo era de que se divulguen las normas de convivencia entre los diferentes pueblos, que es el último género literario. En ser creado y comparte inicialmente varios elementos con el épico. Está compuesto por 4 subgéneros literarios. Perdonen, es que mi perro está jugando con su traste. Y no hay quien se lo quite. Prosigo, perdón. Tenemos al ensayo, la fábula, la epístola y el diálogo. Y les voy a explicar los primeros 3, ¿vale? Tenemos al ensayo, que el ensayo es un texto en prosa en el que se plantean y analizan ideas sobre un tema específico desarrollándose hasta llegar a establecer conclusiones para lograr una reflexión sobre el mismo.
Es un tema subjetivo ya que quedan expuestos los puntos de vista del autor. Los temas sobre los que se pueden tratar no tienen límites. Su objetivo principal es divulgativo. En general es un texto breve ya que la profundidad de la que se analiza y comenta el tema no es la misma que se requiere un manual o un tratado. Generalmente en este tipo de escritos fomentamos la enseñanza a través de personajes caricaturescos, se podría decir, porque ocupamos más que nada a los animales dándoles funciones humanas. La verdad no me acuerdo qué figura retórica se le llamaba esto, pero tiene que ver una semejanza. Seguimos con la fábula, que, perdón, lo que les dije anteriormente es de la fábula. Y continúo explicándoles lo de la fábula. La fábula es una relación literaria en la que los animales tienen la capacidad de actuar y hablar como los seres humanos con el fin de dejar una enseñanza moralizadora o práctica. En ocasiones la moral nombra explícitamente al final. En la moraleja son de corta extensión. Este es uno de los géneros literarios en los que en sus orígenes necesitaba que los hijos de los nobles aprendieran virtudes y valores que permitan ser buenos gobernantes en la adultez. Ahora sí, retomo lo anterior que dije. La verdad sí me confundí bien gacho. Así que procedo nuevamente. En esta fomentamos la enseñanza, bien lo comenté, que al final de todo este escrito nos deja una manera de ver para así ver si nosotros la tomamos para cambiar o seguir con nuestra forma de ser. También les comento, podemos fomentar el uso de animales dándoles expresiones humanas o incluso acciones. Y finalmente vamos con la epístola. La epístola es un texto escrito enviado a una persona o a un conjunto de ellas, que en general tiene forma de carta. El autor de la misma puede dirigirse de manera real o ficticia a un interlocutor real o imaginario. Su objetivo, el de enseñar, moralizar o satirizar, puede ser escrita en prosa, verso o terceto. También se considera como epístola una carta que proviene de Santa Sede, la cual es menos solemne que una encíclica. En este caso se puede, para conmemorar un suceso de trascendencia, existen además epístolas de la Biblia cristiana, un grupo de cartas dirigidas a los cristianos que forman parte del Nuevo Testamento. Y bien, sería todo por mi parte. Muchas gracias.